y todos los martes por Peruse. Un mundo holístico en un solo lugar presenta Reflexiones con Mao. Estaremos conversando sobre conciencia y evolución. 6 p.m. hora Perú, 7 p.m. hora Venezuela. Porque es en el despertar donde está nuestra libertad. Por Perusen, un mundo holístico en un solo lugar, y por Facebook Live. No te lo pierdas. Instagram. Muy buenas noches. Hoy un honor inmenso y una gran alegría. Todos los martes por Perusen y por Instagram Live en Mao Piso Psicoterapia. 7 horas Venezuela, 6 horas Perú. Hoy traemos un tema para reflexionar acerca de la conciencia y, por supuesto, la evolución. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo trabajar en la conciencia? Carl Jung, nuestro famoso psicólogo y descubridor del inconsciente colectivo, él dejó muchas notas acerca del inmenso trabajo que diariamente había hecho por el avance evolutivo, digamos, psicológico del ser humano. El desarrollo de la conciencia en la vida cotidiana, la atención plena en el proceso continuo del seguimiento de las experiencias actuales. Es decir, todo lo que sucede en este momento, sin distracciones en los pensamientos del pasado o del futuro, consciente de sí mismo. Se me acaba de ir la electricidad aquí justo en Maracaibo. Voy a conectarlo. Estamos en Venezuela, nada más y nada menos. Estamos hablando y seguimos conversando acerca de lo que es la conciencia. Muchas personas, sobre todo mis alumnos, ellos de alguna manera son los que semanalmente me van llevando a escoger el tema a desarrollar, dado a los cursos que dirijo y enseño durante la semana. Justo en este momento estoy enseñando la sanación chamánica a través de la plataforma internacional de Dragón Rojo. Ese conocimiento de chamánico, yo lo recibí hace muchos años, apenas teniendo casi 20, 25 años. En la medida que me fui compenetrando con ese conocimiento, fui entendiendo muchas cosas en la cual estuve muchos años en mi juventud. Desde los 12 años hasta los casi 20, 22, 23 años, estuve en la organización Esenia del Santo Aliento, de aquí del estado Zulia. Ellos hicieron este maestro espiritual, el cual ahora soy, y he alimentado a la vez todo ese conocimiento esotérico y ocultista que transformó una adolescencia de un muchacho campo dimensional llamado conciencia. Estar consciente de sí mismo y de su vida
una persona se vuelve capaz no solo de recibir beneficios prácticos de cada momento vivido, sino también de encontrar una conexión entre todos los eventos que ocurrieron y ocurren, comprender el propósito de su vida. Tomar una decisión informada en una situación dada, cometer menos errores, es presencia de estar consciente. Estar consciente, según Carl Jung, es estar en plena y absoluta observación de todo lo que acontece en nuestra cotidianidad. Eso nos lleva a estar al acecho, como lo diría Juan Matos, a Castaneda, ese famoso antropólogo chamánico, que en la época de los 80 escribió muchos libros y llevó a incluso a las universidades del mundo a estudiar sus libros, su fenología y sus misterios. Y no era otra cosa, sino llevar el ser humano al estado de conciencia plena, donde el inconsciente colectivo nos ahoga diariamente. Cuando decimos no podemos hablar de conciencia sin antes saber lo inmensamente inconsciente que somos en nuestra cotidianidad. Y allí el trabajo espiritual de todas las organizaciones del mundo, sobre todo de Joe Vitale, de Greg Braden, estos científicos que arduamente están trabajando a través de la neurociencia, cosa que a través de la ciencia actual no están siendo correspondidos y respetados. Ellos por igual están haciendo un gran trabajo a nivel mundial para informarle al mundo los beneficios de vivir conscientemente. El estar inconsciente, no nos percatamos de los repetitivos, angustiosos y preocupantes en el cual vivimos diariamente. La vida es cíclica, se repite a diario. Ciertas circunstancias, no solamente personales, sino repetimos de alguna manera y muy arduamente la vida de nuestros ancestros. No nos percatamos. No hacemos un proceso recordatorio, una breve retrospección acerca de la circunstancia que vivieron nuestros padres, las circunstancias de todo el árbol genealógico y cómo yo como protagonista de mi vida me permito seguir repitiendo. Eso es lo que el común denominador de los millones de seres humanos en este planeta permanecen a diario. Es muy triste, porque sabemos que el ser humano es multidimensional. Y al no comprender los beneficios de vivir conscientemente en nuestra vida, vivimos anclados en ese proceso ni siquiera evolutivo, estancado de nuestro inconsciente, y a lo largo y ancho de nuestra vida, por no aprender a gestionar las emociones, terminamos guardándolas dentro, y son las enfermedades o patologías que terminan mostrándose, y por supuesto, por estar inconscientes, no sabemos cuáles fueron las emociones que originó dicha enfermedad. A eso se le ha conocido como descodificación biológica. Christian Fletcher, Hammer, Henry Corbera, y todos ellos. Aquí en Maracaibo tenemos a Dragón Rojo, Rafael Alcaz, con su biocoherencia. También tenemos al doctor Roque con la psiconeuroinmunología. Pero a la final, todos apuntamos hacia un solo punto en nuestra vida, y es el permanecer sin saber, como analfabetos emocionales,
sin saber manejar nuestras emociones. Al no gestionar las emociones, las escondemos. Al estar inconscientes de nuestras emociones, las escondemos y las transformamos en sentimientos. Al transformarse en sentimiento, una emoción se ubica en el lugar más débil de nuestra existencia, y allí es donde entra la medicina china, que tiene más de 5.000 años en este planeta, donde cada uno de esos órganos y esas entrañas es presidido por una emoción, un punto cardinal, un factor climatológico, un punto astrológico, una emoción, un sonido, una etapa de nuestra vida, un sentido de humor. Y eso explica la medicina china que al no estar en correspondencia total, cíclicamente coherente, esa incoherencia hace que los canales por donde viaja nuestra energía, nuestro cuerpo astral, no canaliza la energía necesaria, llevando al órgano que está en ese momento activado, por supuesto, en un déficit de energía. Entonces, ¿qué beneficio me da a mí a vivir conscientemente? Si hablamos de la dimensionalidad de la mente humana y su expansión en el universo, en este mundo, comprenderemos todas las religiones del mundo, todas las sectas del mundo y la filosofía del mundo, desde hace miles de años, apuntamos hacia un solo lugar. Yo presido el Centro de Entrenamiento Integral aquí en Venezuela, Estados Unidos. Y allí he ayudado a miles de personas, nacional e internacional, a poder despertar y descubrir que la verdadera felicidad está cuando el discípulo decide trabajar por él y ya dejar el esquema, soltar el esquema de yo hago esto por mi familia, yo hago esto por mi esposa, yo hago esto por mis hijos, yo hago esto por mi jefe. No, estamos absortos, nuestra mente está absorto de responsabilidades humanas, y son dichas responsabilidades lo que nos anclan al nivel inconsciente en el cual nosotros vivimos a diario. Entonces, cuando tocamos un ápice de conciencia, que puede ser a través de la oración, a través de la meditación, a través de buenos valores implantados a nivel familiares también, que dicho sea de paso, se están perdiendo a nivel de la familia. Ya el padre o la madre no tienen el tiempo suficiente para cumplir con la educación psicológica de un niño. Y aquí cabe entender el por qué llegamos adultos no sabiendo lo que es la conciencia, los beneficios de vivir conscientemente. Entonces, una persona que lleva una vida consciente es capaz de hacer muchas cosas, sí, muchas cosas, e incluso trabajar por la inteligencia emocional, que es a lo que lo va a llevar de alguna manera a ese estado iluminatorio, a ese estado de iluminación, que muchos creen que ese estado de iluminación es perder una identidad, negociar la zona de confort, estar encerrados en un templo 24 horas al día meditando. No. La iluminación, según la neurociencia, es el despertar total, 100% de la conciencia, y poder vivir armónicamente, equilibradamente, en paz y saludable, sin importar la edad que tú tengas. Entonces,
salir del círculo de problemas y errores que siempre conducen al mismo resultado y ocupan un tiempo valioso. Salir de ese círculo repetitivo que nos llevan al dolor. Reconocer los miedos y causas de los problemas. Superar obstáculos y cambiar creencias que tienen un impacto destructivo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos va a permitir el estar al acecho consciente? Nos hacemos más sabios. Y esto lo digo con todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ser más sabio no amerita que tú tengas 50 y 60, 70 y 80 años, que es el calificativo que se le da al hombre maduro. No. Yo he dicho reiteradas veces en varias oportunidades, conferencias a nivel internacional, como el Congreso de Reiki que acaba de pasar en el día de Reiki, decía que yo en particular no conozco otra vida que esta, la de ser un maestro espiritual. Un maestro espiritual porque desde niño acondicioné toda mi vida para ser lo que soy ahora. Desde edad de 12 años que entré a los esenios, no conocí otra vida, sino es la de meditar, orar, cumplir. Y ayer justo lo decía en Somos Reiki, en el programa de Perú Zen, todos los lunes. Los invito a que nos acompañen. Todos los lunes, 8 horas Venezuela, Somos Reiki. Ayer les decía que si la energía, si el campo cuántico, si Dios, fuente, como lo quieras llamar, es conciencia, es amor, es responsabilidad, es organización, porque no hay algo más organizado que todo el universo, que nuestra vida misma. Y aquí cabe entender por qué la conciencia nos hace más sabios, sin importar la edad que tengamos. Porque comprendemos que o el Reiki me buscó a mí o yo busqué a Reiki. O la medicina china me buscó a mí o yo busqué la medicina china. O yo busqué la psicología o la psicología me encontró a mí. Entonces, aquí es donde comprendemos que el universo entero es conocimiento. ¿Y hasta dónde llega el libre albedrío de mi existencia? ¿Hasta dónde llega el libre albedrío? Si la energía es sabia, oye, aquí cabe entender algo. Mis decisiones son contundentemente reales. Si provienen del estado de inconsciencia o provienen del estado de la conciencia. Entonces, uno de los beneficios de vivir conscientemente es hacernos más sabios porque observamos diariamente nuestra cotidianidad, sin importar lo que tú eres. Yo en particular, como vidente, como chamán, como ser espiritual que soy, estoy pendiente de cualquier señal, de cualquier cosa, objeto, animal que pueda provenir la información. Una de las cosas de vivir conscientemente es que aumenta nuestra autoestima y trabaja sobre las adicciones humanas. Todos los seres humanos, de alguna manera, por no saber gestionar nuestras emociones, somos adictos, no necesariamente a sustancias psicotrópicas. Podemos ser adictos, como lo he explicado muchas veces en el curso de psicoterapia reikiana, al dolor, al sufrir,
a relaciones tóxicas. A relaciones tóxicas. Porque, ¿por qué rechazamos las personas buenas? Entonces, alejarse de la dualidad del pensamiento y acciones, convirtiéndose en una persona más holística. Te haces más consciente de tu alimentación, te haces más consciente de lo que tomas, de lo que eliges alimentarte. En medicina china nosotros llamamos eso energía nutricional. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes hasta mi manera en la que yo alimento cada uno de mis órganos, porque podemos llegar a 60 años y estar levantando pesas. Podemos llegar a 70 años y estar trotando o haciendo bicicleta. La vejez no es sinónimo de parecernos un despojo humano. Allí, en el cuerpo, en la biología humana, se muestra el nivel de inconsciencia o el nivel de conciencia en el cual ese ser humano ha vivido durante toda su vida. Muchas veces podemos llegar e incluso a una maestría de cualquier técnica de sanación y no estar 100% consciente de nuestra existencia. ¿Cómo se sabe cuando está consciente? La forma de hablar, la forma de vivir de ese maestro. Y es muy importante. Por eso tomé este tema, porque lo más importante de toda la línea espiritual es que aprendamos a ser sanadores, pero sanados a la vez. Porque el curso de milagros nos habla de los sanadores no sanados, de esa engorrosa situación a la cual nosotros nos llevamos por no saber gestionar nuestras emociones. Y con las emociones saltamos a la mente, a una mente calcomía por los gérmenes inconscientes de todo un árbol genealógico. Entonces, alejarse de la dualidad de pensamientos y acciones, convirtiéndose en una personalidad más holística. Ganar confianza en sí mismo y en su fortaleza aumenta la fuerza de voluntad y la confianza en el éxito en cualquier empresa. Uno de los beneficios de vivir conscientemente es eso. El inmenso desgaste emocional y energético que tenemos a diario y vivimos en un estado de pobreza, de la no prosperidad. Y esto es algo que me encanta tocarlo en mis conferencias, sobre todo en mis programas, porque lo más interesante de todo esto, es saber que el campo es inteligente, es organizativo, es luz. Entonces, todo aquel ser que se adhiere, que canaliza al universo, tiene que vibrar al unísono con esa organización, con esa responsabilidad y esa honestidad. Entonces, llegar a comprender su verdadero destino y, por supuesto, lo va a llevar a encontrar su camino y va a poder enseñar el camino a los miles de alumnos y discípulos que todo ser humano, el universo está esperando que se despierten para que ellos puedan aparecer. Y no solamente ellos, la mayoría de los espíritus de la naturaleza están pendientes de quién despierta para poder ellos hablar a través de ese maestro. Esto es verdaderamente hermoso. No por el hecho de ser chamán, en este momento se lo estoy diciendo. No. Vuelvo a decir que no conozco otra vida que no sea esta. Entonces, ¿cómo desarrollar la conciencia? Cualquier persona que haya llegado a comprender que necesita desarrollar su conciencia en la vida, primero debe determinar exactamente dónde comenzar a trabajar en sí mismo.
¿Y dónde se trabaja en sí mismo? En las emociones. En aprender a gestionar sus emociones. En no permitir que se exacerben y lleguen a una valencia destructiva y se guarden dentro de nuestro cuerpo para crear una enfermedad. No debe tratar de comprender de inmediato a todos los fundamentos de este proceso, porque es una carga excesiva, ya que es más probable que rechace el solo deseo de actuar. Es necesario abordar esto gradualmente e incluso se puede comparar el proceso de desarrollar la conciencia con el proceso de fomentar cualidades físicas. Y esto es muy importante que lo explique. ¿Por qué? Porque hay una dirección principal, hay una preparación física general y hay componentes separados en el desarrollo, tanto físico como espiritual. Los cambios, cuando tomamos conciencia a nivel biológico, se muestran. Se muestra a través de nuestra salud, a través de nuestra coherencia mental, a través de nuestra armonía. Y como reikiano, como psicoterapeuta, me baso en eso. No hay un ser humano en este universo que no sea un canalizador. También ayer decía que Rei significaba el universo y que el cómo se transforma ese universo en mí. Pero si yo estoy inconsciente, esa energía que recibo a través de la respiración, a través de la energía nutricia y a través de mis pensamientos, se van a transformar en las peores aberraciones, en las peores emociones que el ser humano conoce. Y no es otra cosa que la misma energía que un reikiano puede utilizar para poder curar a una persona. Entonces, por eso tenemos que forzarnos de alguna manera a estar coherente, a estar simétricamente alineado con el universo. Y que valga la cuña a los reikianos, la propaganda a los reikianos. Porque es que no hay, soy maestro también de sanación pránica. Y en sanación pránica, una de las cosas que más me enfoco cuando estoy dando esa preparación es en la respiración. El ser humano necesita respirar, aprender a respirar, porque allí está el secreto de nuestra longevidad, de nuestra juventud, de nuestro poder, de nuestra energía. Si no se han percatado, cada factor emocional se diferencia por la manera en la que tú respiras. Entonces la respiración es la base de la vida. Y lo primero es aprender a seguir este proceso, esforzándose por controlar constantemente la respiración, mantenerse coherente. El cuerpo es dominado por la mente, pero la respiración domina la mente. Entonces, en cualquier lugar o momento, circunstancia, con cualquier persona durante la ejecución de cualquier acción, prestando atención a cómo tú estás respirando en ese momento. Ese es el secreto de la conciencia. Ustedes dirán, pero es que yo nunca he practicado la concentración. Es tan sencillo. Desarrollar la concentración. Y no digamos desarrollar, sino solamente prestarle atención a nuestra respiración. Como el bebernos un vaso de agua. Es extremadamente sencillo. Cierra los ojos, inhala, retén por 3 segundos y luego exhalas en 3 caídas de exhalación. Eso
nos hace entrar en un estado vagotónico, porque el estrés, las inmensas enzimas bioquímicas que produce nuestro cerebro estando en simpaticotonía es destructiva. Y allí es donde digo que Hammer tenía razón. Entonces, las sensaciones nos acompañan en cada momento. Establecer una norma para estar al tanto de ellos durante el día, prestando atención al estado de cada parte muscular de su cuerpo, lo que hace que el cuerpo se sienta cómodo o incómodo, ya que está interconectado con los eventos que ocurren durante cada momento de nuestra vida. Con el tiempo se podrá ver que cualquier situación, estado de ánimo, emociones negativas o positivas, todo esto se refleja en el cuerpo de forma de sensaciones. Aquí cabe que nos preguntemos cuáles son las sensaciones en mi cuerpo y qué las causa. Eso es conciencia. Mucha gente llega a la descodificación o a la biocoherencia o a la psiconeuroinmunología y sale desconcertada. Y la pregunta es, o cuál sería el siguiente paso. Cómprense el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, para que logren comprender la base de la psicoterapia. Las emociones, como las sensaciones, son compañeras invariables de la vida. Estamos viviendo en un mundo netamente 100% emocional. Y allí radica el que nuestra vida es multidimensional. El ser humano es multidimensional, porque con una emoción podemos conectarnos con infinidades de situaciones, y por eso la mayoría de nosotros, los terapeutas, psicoterapeutas, terminamos diciéndole a las personas que por favor no tomen decisiones en los momentos más alterados de sus vidas. Aquí radica el no perder el ancla con la conciencia. Todo ocurre, como lo decía al principio, todo ocurre por una verdad del universo. Algo interno se tiene que remover para poder yo saber qué debo de sanar dentro. Estar consciente es poder decir, esto está fuera de mí y yo ahora lo debo de sanar. Si no hago esa conjetura emocional, eso va a tender de nuevo a esconderse en uno de mis archivos mentales y se va a repetir de nuevo. Entonces la conciencia significa controlar las emociones. Y el control tiene que ver con gestionarlas. Es necesario. Yo le he estado diciendo a mis alumnos que asistan a este programa Reflexiones con Mao todos los martes a las 7 horas Venezuela, a las 6 horas Perú, porque es una continuidad de lo que no puedo decir en las clases. Podré estar hablando de sanación pránica, de Reiki, de medicina china, de psicología, de sanación chamánica, pero esta parte educacional tan compleja a nivel dimensional es la parte que el discípulo de todas esas terapias de sanación necesitan comprender, porque ¿quién no quiere iluminarse? ¿Quién no quiere ser un maestro espiritual? ¿Quién no quiere llegar a sanar como Jesús? Pero ¿cómo llegar a ser un canal verdadero de ese inmenso universo organizativo si no podemos ni siquiera gestionar nuestras emociones?
si no tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones y mucho menos nuestros resentimientos. Entonces, cuando más imparcial se es con las emociones, más estable será la propia condición y más rápido se aprenderá a neutralizar lo negativo si ocurre. Preguntarse qué emociones prevalecen en mí ahora y por qué me van a permitir controlar no solamente mi respiración, sino prestarle atención a lo que mi mente sí le presta atención, pero desde un plano muy inconsciente. Parece un juego de palabras, pero es divertido. Los pensamientos son más difíciles de observar, pero esta es la parte más efectiva y más armónica de la práctica. ¿De verdad son mis pensamientos? ¿Cuántas veces ustedes han dicho en su cotidianidad, yo hago esto porque mi mamá lo hacía así? Yo hago esto porque mi papá me enseñó a hacerlo así. No nos permitimos, fíjense bien, esa creencia no nos lleva a experimentar algo nuevo, sino a seguir en la misma ancla de mi papá. Eso es como tener una Pentium 1 que salió hace más de 30 años atrás, y en esta época yo estoy utilizando la computadora Pentium 1 porque esa me la dejó mi papá. Así trabaja la mente, así trabajan los pensamientos y así trabajan nuestras decisiones. Entonces, mientras no me permita yo negociar mi zona de confort, no puedo intentar trabajar la conciencia. Estoy anclado allí en el factor emocional destructivo y replicando constantemente las mismas situaciones. Entonces, los pensamientos son más difíciles de observar, pero esta es la parte más divertida, de verdad, de esta breve clase que las doy en mis programas. El hecho es que la mente está constantemente absorta con ese monólogo interno que todos llevamos con nosotros mismos. E incluso, si se puede rastrear durante unos segundos, no se notará cuán profundo inmerso se está en nuestros pensamientos. Pero cuanto más se recuerdan los pensamientos, más sucumbirán ante la propia observación y control. Preguntarse, ¿qué estoy pensando ahora? Ese es el secreto de permanecer, trabajar y disfrutar los beneficios de estar en la conciencia. Estos 4 componentes son el fundamento para el desarrollo de nuestra conciencia. Inicialmente, al menos digamos que en un pequeño grado, y dominando esto, por ejemplo, practicar 1 o 2 veces y solo luego pasar a métodos más específicos. Es tener en cuenta que observar la respiración, las sensaciones, las emociones y nuestro pensamiento es un proceso bastante complicado, pero a la vez sencillo. Porque no hemos sido educados para estar conscientes. Todo el sistema de todos los países del mundo han sido acondicionados para dogmatizarte, sin importar la religión ni la creencia espiritual que tú puedas tener. De alguna manera, estás anclado al sistema. Un sistema que le conviene que tú estés inconsciente, que seas pobre, que no trabajes por tu prosperidad, que no seas exitoso, que dependas más del sistema, del ciclo horario de tu vida, que seas un asalariado. Porque eso es el programa humano. Salirse de ese programa humano, salir de la matrix humana, es abrir un espectro totalmente, una dimensión totalmente diferente
y no la podemos abrir si no comenzamos a incursionar en los nuevos campos dimensionales, en otras decisiones, en practicar algo diferente. ¿O ustedes no se han percatado que la mayor empresa del mundo es la farmacología? Todos los días aparecen enfermedades nuevas. ¿Y por qué aparecen enfermedades nuevas? Porque somos analfabetos emocionales. Y si somos analfabetos emocionales, el espectro humano está anclado a la Matrix y nuestro nivel de conciencia está por el suelo. He allí la clave de la autoestima, los factores de nuestros adolescentes que están altamente depresivos. Y he allí, ojo, con las familias que me están escuchando en este momento, observen a sus hijos, cuiden de los estados depresivos. Ese repetir es que forma parte de las características de la depresión, y el niño puede estar cayendo en la droga, así como escuchan. ¿Y cómo se llama eso? Por no estar conscientes como padre de mi trabajo en mi hogar. El estar dentro de la conciencia, una de las cosas más hermosas con las cuales podemos comenzar a trabajar es permitirle a la conciencia que llegue a esos campos humanos, como es ser padre, ser esposo, ser hermano, ser hijo, porque es allí donde vamos a poder demostrar nuestra nueva conducta de una manera inteligente, observadora y afable. Si se es diligente, entonces puede ayudar a monitorear todos los estados y manifestaciones. Con el tiempo se convertirá en parte de la propia naturaleza, lo que significa que se estará constantemente atento al acecho. Ya estamos terminando. Estamos para las personas que se están conectando en este momento a través de Perú Zen o mi Instagram Live, Mao Piso Psicoterapia, todos los martes por Perú Zen, y a nivel internacional también por mi Instagram Live, por Mao Psicoterapia, todos los martes, 7 horas Venezuela, 6 horas Perú, por Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar. Para terminar, no quería despedir el programa sin hablar de las áreas individuales de la conciencia. La práctica de desarrollar ciertos aspectos de la atención plena. Yo a los alumnos de Reiki chamánico, ellos se sorprendieron cuando en la primera clase les dije, ¿ustedes algún día han estado atentos de lo que su mente está atenta? Ese es el secreto de la conciencia. ¿Por qué? Porque conciencia de valores es decidir sobre los ideales, valores y creencias personales, y en la vida cotidiana guiarse solo por ellos. Eso es fatal. Tenemos que aprender a no dejarnos guiar por los ideales, ni por creencias personales. Tenemos que mover nuestra zona de confort. Cuando lleguemos al estado de conciencia, vamos a disfrutar. A mí me encanta hablar mucho de esto, se me nota, y gracias por estar en este momento allí. Es porque nos transformamos en seres canalizadores, en canalizadores de un espacio dimensional único que el ser humano se tiene que permitir tocar. De allí las palabras de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús no estaba hablando de otra cosa, sino era de aprender a generar empatía.
porque esa es la única conciencia de la realidad en la que todo maestro, discípulo y alumno de cualquier filosofía de vida debería de tocar. Siempre y en todas partes se debe de esforzar por lograr una percepción y una comprensión completas de lo que sucede en el entorno y de lo que está sucediendo en el entorno y en mí. Hay que tener conciencia de lo que se habla. Es observar cuidadosamente todo lo que otros dicen y lo que uno mismo dice, pensando en las palabras que se dirán, siendo un atento al escuchar. Porque ¿de qué manera lo digo? ¿Soy soez en el hablar? ¿Ofendo en el hablar? ¿Estoy humillando al hablar? Esta mañana le decía a unos amigos míos el inmenso esfuerzo que debemos de hacer toda nuestra vida. Eh, Soy un empresario, pero en este momento llegué a un punto en donde todo lo que hago lo comparo con las órdenes que yo le daba a mis empleados. Y esto lo hacían mis empleados. Mis empleados, ¿quién no sabe el arduo calor de Maracay? Y estar en una plata banda instalando un aviso publicitario en pleno mediodía, cuando te llega a 48, 50 grados la temperatura. Es horrible. En estos días tuve esa percepción. Cuando abra mi negocio, no sé si voy a volver a ser un empleador, porque no tendría el valor para poder enviar a un ser humano a estar a esa hora del día instalando un aviso. Eso es la conciencia en el movimiento. ¿Qué se mueve a través de tus órdenes? ¿Qué se mueve a través de tus palabras, de tus acciones, de tus profesiones? ¿Qué hacemos sentir y qué deben de cumplir otras personas? Por eso la empatía es un arduo trabajo que todo maestro espiritual debe de insistir a sus alumnos, porque a veces tomamos decisiones no tan engorrosas, no solamente a nivel empresarial, sino familiares. ¿Cómo lastimamos a las mujeres que gratuitamente nos han jurado amarnos hasta que la muerte nos separe? Y a veces nos decimos maestros. ¿Cómo hemos llevado a sentirse despreciados a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestros descalificativos? Me he atrevido a decir que ser maestro es cuando un hijo de uno se atreve a decir, papi, eres un maestro. Gracias Dios por haberme dado mi papá como maestro. Cuando una esposa dice, gracias porque eres mi esposo, se lo das a Dios. Entonces, la conciencia, vivir en conciencia, es vivir dentro de esa organizativa energía y comunicadora y responsable y honesta energía del universo. Estar en plena observación de cada acto, de cada palabra, de cada hecho que yo pueda hacer en mi vida. No importa de qué religión, ni qué fomentas, ni en qué participas. Si eres, no importa de qué religión, trata de ser lo más honesto, respetuoso y organizado en esa organización. De eso se trata la vida. De eso se trata la conciencia. Y es un trabajo en todos los grupos espirituales del mundo. En este momento me hablo a mí, porque yo formo parte de la inmensa familia de la humanidad. La reflexión de hoy es trabajar por nuestra conciencia. Estar atento al hablar, al actuar
al decidir, porque la vida de alguna manera nos lleva a repetir las lecciones que nos negamos a cumplir, a observar. No te dejes de preguntar en cualquier espacio de tu vida si está sucediendo allí, ¿qué me está haciendo sentir a mí? Ha sido un placer enorme, gratificante, la paso bonito, me siento bien. Esto me da salud y esto lo doy desde el inmenso amor, primero que me siento a mí mismo, la inmensa conciencia que me permite entender que lo único que debo de hacer, de alguna manera, es transmitir estos conocimientos que desde hace más de 40 años están en mi mente. A nombre de Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar, y a nombre de Mao Piso Psicoterapia en Instagram Live. Ha sido un placer. Ha sido un gusto. Gracias y que Dios nos bendiga. Chao, chao. Perú Zen presenta Septiembre, seres moradas y propósitos. Con Mahalandas conoce sobre maestros ascendidos, elfos, devas, semidioses e encarnaciones, leyes de karma y dharma. Aprende el conocimiento milenario y trascendental de los Vedas. Te esperamos el sábado 25 y domingo 26 de septiembre. Y todo por Perú Zen.